Rafa, ¿tú me escuchas? Te escucho perfectamente. ¿Tú a mí? Yo te escucho también, eso es. ¡Viva la informática! ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo andas? Bienvenido a Malaguistas TV. Tenía muchas ganas de hablar contigo por aquí, de estar hablando contigo aquí un ratito, y ya tenemos aquí la charla que queríamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad. Ahora mismo por Granada, porque mañana una situación laboral me ha llevado a estar por aquí, pero que la gente esté tranquila, que el domingo estaremos por la Rosaleda para comentar todo lo que ocurra con el Málaga y el domingo también por la tarde, en este caso, después de ese cambio horario que bien mencionabas, en el duelo de Unicaja frente a Ocampo Murcia, donde va a celebrar esa Basketball Champions League que consiguió hace algo más, no, hace una semana, mejor dicho, Sí. en Belgrado, ante Tenerife. El domingo va a ser un día intensito y la verdad es que lo del cambio de horario, ¿no, Rafa? Yo por lo menos soy de la opinión, ahora lo iba a comentar de todas maneras, de todas formas, pero creo que el cambio de horario era, la verdad, que esperado, pero con tiempo. Ya una vez puestos en que estamos a viernes, de que queda menos de 48 horas para el encuentro, ¿no? Creo que es un poco precipitado y además ha estado mal hecho, mal ejecutado, porque al final, ¿no? Lo más lógico hubiera sido que el Málaga juega a lo mejor el sábado a las 7, pero es que a las 12 de la mañana, un domingo, con más de 30 grados, yo creo que es inhumano, Rafa. Sí, a ver, yo creo que aquí hay que tener varias cosas, ¿no? Hay que primero explicar cómo se ha producido todo eso, que es que el martes el Málaga le pide a la federación el cambio de hora. Es el Málaga el que pide el cambio de hora el martes porque coincidía en cuanto a horario con Unicaja y en este caso, ¿qué pasa? Que en Madrid, en la federación, que es donde tienen que tomar la decisión, el miércoles, como en el resto de España, era 1 de mayo, por tanto era festivo. En Madrid en concreto, el 2 de mayo también es festivo porque es el Día de la Comunidad de Madrid. Y eso ha provocado que hoy haya llegado la notificación. Oye, espérate, a ver si no hemos perdido ahí la conexión. A ver, estaba hablando de lo de la noticia de lo de Málaga no se ha el esperado cambio de ni a horario. la federación Ahora sí te oficial escucho. para intentar publicarlo cuanto antes. Sí, te he Dime, escuchado, te he dime. escuchado. Es que se ha cortado un poquillo, hemos tenido ahí un error, un lag, pero tú no te preocupes que creo que al final se te ha escuchado un poco al final. Si quieres repetirlo rápido, ahora sí se te escucha bien. Bueno, básicamente que lo que comentaba, que el Málaga, en este caso, en cuanto le ha llegado la notificación al Málaga, el Málaga lo ha comunicado antes que de forma oficial la federación al Málaga y al Mérida, porque el Málaga sabía que evidentemente era muy tarde para anunciar en este caso que había cambio horario a falta de menos de 48 horas. La verdad es que a mí por lo menos me ha extrañado. Algunos dicen que si falta de profesionalidad. Es que al final el Málaga pide su horario, pide su reclamación de horario, al final lo pide el martes. Lo más normal es que, claro, si no hubiera habido el festivo que me has comentado de la Comunidad de Madrid, realmente hubiéramos tenido la resolución pronto. Es que al final se ha juntado Bueno, todo y ha quedado un poco raro. Queda un poco extraño que se oficialice el viernes y al final, ¿no? También se junta con que, entre que es el Día de la Madre, que hay mucha gente que tiene organizado también su comida, ¿no? Para ir a almorzar, o que claro, ya tenía sus planes ejecutados la gente del Mérida, que yo creo que al final la gente de Mérida creo que va a ser la más perjudicada, porque al final los malagueños, dentro de lo que cabe, un gran número de malagueños, al final es peor jugar a las 12 por las condiciones climatológicas de tener un sol brutal de más de 30 grados que van a hacer ahí de temperatura con la gorrita. No es lo mismo que estar ahí con un poco de fresquito, por así decirlo, a las 7. Y el problema yo creo que más bien lo van a tener la gente del Mérida, también la gente evidentemente que no va a poder acudir al estadio. Por cierto, ya metiéndonos en lo deportivo, porque ya con el temita horarios yo creo que me he metido por Twitter esta tarde, me han dejado la tarde lista. Entonces, hablando del tema deportivo, que también tiene su tela, ¿tú cómo ves el tema? Porque es una dinámica un tanto extraña de explicar, ¿no? Bueno, yo creo que el Málaga es un equipo muy fiable defensivamente, pero que tiene carencias importantes en ataque. Yo al final el Málaga lo que considero es que es un equipo que le falta para mí talento del centro del campo hacia adelante y ahora además está en una situación mental difícil de encarar cada vez que juega un partido. Si vemos los datos del Málaga es que es incapaz de marcar más de un gol y así es muy difícil ganar partidos en cualquier categoría y en este caso esta temporada en la primera federación. Yo quiero confiar en que todavía quedan 4 partidos por delante, que ahora tienes 2 partidos ante 2 equipos que se están jugando la vida por abajo, pero que al fin y al cabo están por abajo, como son el Mérida este domingo y la semana que viene en la visita a San Fernando. Y creo que el Málaga necesita ganar, necesita resultados y a partir de resultados tener confianza, porque no ha habido un juego brillante, en mi opinión,
en ningún momento de la temporada. Ha habido rachas buenas de resultados, que es lo que ha dado la confianza competitiva al Málaga Club de Fútbol. Creo que eso es lo que hay que buscar de cara al playoff. Creo que eso también es lo que ha defendido Pellicer en la rueda de prensa el día de hoy. Es decir, Pellicer ha sido bastante claro, necesitamos los resultados y a partir de los resultados intentar mejorar en el juego, intentar empezar a convencer, pero lo primero de todo es ganar. Y honestamente, lo que creo que necesita este Málaga es un partido tranquilo. Y un partido tranquilo no es ganar 4-0. Un partido tranquilo a lo mejor es ganar 2-0, pero que tú tengas la sensación durante prácticamente los 90 minutos o la gran mayoría del partido que los 3 puntos van a ir a tu casillero, porque es que es verdad que en los últimos encuentros en ninguno de ellos has respirado tranquilo. Es que yo creo que el último que tú respiraste tranquilo en la Rosaleda hablo fue contra el Recreativo de Huelva y a domicilio la Alcoyana. Es que al final tú ves los resultados del Málaga. Claro, después de la derrota del Córdoba se ve un poco todo más negro, por así decirlo. Porque al final la otra dinámica que tenía el Málaga, que sigue siendo la misma porque al final es mala, pero claro, antes no lo era tanto porque no perdía. En el momento en el que esa dinámica le transformas de la noche a la mañana una derrota, ya empiezan las dudas. Y claro, en este tramo de temporada la única manera de solventar las dudas es de la forma que tú has dicho, haciendo un partido en el que te sientas cómodo, que puedas sacar los puntos sin mayor dificultad y que además te puedan hacer el favor allí en el partido del Real Murcia para que puedas certificar matemáticamente por fin lo que es la promoción de ascenso y que al final todos estamos esperando también por ello. También el Málaga pensando en la promoción, Rafa, porque a ver, salvo acatombe histórica, el Málaga va a jugar promoción de ascenso. Entonces, teniendo a Alfonso Herrero como portero, yo esto se lo dije a Juanje cuando vino. Le dije, Alfonso Herrero es que al final es medio Málaga. Y muchas gracias también a Alfonso Herrero por venir en su momento, porque dio bastante para poder venir un histórico como el Málaga. Y al final yo creo que nuestro equipo, depende de él en la mayoría de los ámbitos, porque hay muchos puntos que si no fuera por Alfonso, el Málaga no los tendría en el casillero. No, para mí es el jugador más diferencial de la plantilla, es tu portero. Los dos mejores jugadores de la temporada son tu portero y tu delantero centro, Alfonso Herrero y Roberto. Creo que están siendo los más diferenciales. Sobre el caso de Alfonso Herrero, que el otro día lo tuvimos precisamente en Radio Marca Málaga en una entrevista en La Rosaleda, de hecho fue ayer, está en la web si la queréis consultar, si la queréis escuchar. La verdad que fue bastante buena con Alfonso, que se está afincando muy bien en Málaga, que ha dicho varias veces que independientemente de que el equipo consiga o no el ascenso, su intención es la de continuar. Creo que eso es una muy buena noticia. Alfonso Herrero es un portero de una categoría superior a la Primera Federación y lo está demostrando, porque incluso él en su momento tuvo el récord de imbatibilidad, y hay muchas veces que los porteros consiguen ese récord de imbatibilidad porque cuentan con una buena defensa o porque la defensa es la principal protagonista de ese récord. En el caso de Alfonso Herrero, evidentemente, tiene una buena defensa por delante, pero es un récord cimentado por el propio portero, porque ha habido muchas situaciones en muchos partidos donde Alfonso Herrero ha tenido que actuar en situaciones de 1 contra 1, en situaciones de balones a bocajarro, donde al final ha sido clave para que el Málaga puntuara, ya sea de 1 o ya sea de 3, ¿no? Para mí, lo bromeábamos esta mañana Juanje y yo, la pena para el Málaga en unos playoffs teniendo a Alfonso Herrero en la portería es que no hay penaltis, ¿no? Porque parece que sería un seguro de vida en ese aspecto, ¿no? Pero yo al playoff le tengo un respeto enorme. Es decir, al final es muy difícil ascender en playoff. Evidentemente yo creo que ningún equipo se quiere ver con el Málaga porque jugar una eliminatoria, ya sea el partido de ida o el partido de vuelta en la Rosaleda, es algo que creo que debe impactar, ¿no? Equipo de Primera Federación, pero es un playoff al final a doble partido, pueden pasar muchas cosas, puede ganar cualquiera, al final se están enfrentando equipos que han estado en la parte alta de la tabla en ambos grupos durante toda la temporada y yo es lo que digo, a mí me da la sensación de que el Málaga no tiene un equipo para subir por playoff. Eso no quiere decir que acabe subiendo, porque al final sí es cierto que tiene una buena defensa, pero para mí el problema del Málaga es que si en un playoff el equipo X, da igual que sea el Barça B, el filial del Celta o el Nàstic de Tarragona o la Ponferradina, si ellos te meten un gol, si ellos pegan primero, el Málaga le cuesta mucho reaccionar, en mi opinión,
cuando el otro equipo va ganando y el otro equipo ya se encierra y el otro equipo te maniata, ahí el Málaga es donde le cuesta generar, ¿no? Creo que el Málaga al golpe con el 0-0 tiene jugadores para poder plantar cara, pero hay que ser honestos, el playoff es súper complicado. Yo tengo mi propia teoría de que al Málaga le vendría mejor un filial que un equipo no filial, pero bueno, al fin y al cabo es lo que tú dices. Primero intentar firmar este fin de semana esa promoción de forma matemática, pero es una obviedad que el Málaga va a jugar ese ascenso. Rafa, sobre lo del filial, ¿no? Porque al final es una teoría bastante interesante, ¿no? De tratar, porque al final, claro, los filiales es como todo. Los filiales, al final, la gran mayoría, la grandísima mayoría están compuestos de chavalería, de a lo mejor jugadores que no tienen tanta experiencia en este tipo de eliminatorias. Tú lo dices más por ahí, ¿no? Yo considero que el Málaga, si el Málaga estuviera en primera, el primer equipo, y el filial estuviera en primera federación, es que el filial podría tener este equipo en cuanto a cualidades de edad, de jugadores criados de la cantera, de jugadores jóvenes, de jugadores que no tienen tanta experiencia en la categoría. Y tú te fijas el otro día en la alineación que acaba en el Arcángel, es que la gran mayoría no eran fichajes de Loren Juarros, eran jugadores criados en la academia que llevan mucho tiempo en Málaga y al final, o que se han ido buscando la oportunidad a otro equipo y han venido de vuelta de cesión, sí. Pero al final son canteranos. Y creo que son jugadores que a lo largo de su trayectoria deportiva están acostumbrados a jugar ante canteras Barça, del Celta, del Madrid, del Atlético. Mira Roberto, ¿no? Por ejemplo, que viene del Barça Athletic. Claro, claro. Entonces, ¿qué pasa? A mí lo que más le temo yo al Málaga, mi opinión, es un equipo que te sepa golpear, pero después también te sepa cerrar. Y hay un equipo con más experiencia como la Ponce, como el Nastic, como, ojalá que no, el Deportivo de La Coruña si no logra ascender de forma directa. Creo que esos equipos hacen más daño al Málaga que un filial. Ahora bien, sé lo que me va a decir la gente y entiendo perfectamente que la gente tenga el argumento de que un filial te puede tener o el día malo o el día hiper buenísimo y no tiene la presión que tiene el Málaga o que tiene un equipo histórico como también podría ser el Depor en las últimas temporadas, ¿no? Pero creo que al final juegas ante un equipo que es joven, en este caso un filial, vamos a poner el del Barça, y tú también tienes un equipo joven y el Barça es un equipo que te deja jugar y un equipo que te deja espacios y un equipo que puede errar y donde el Málaga puede esperar y a partir de esperar un error y aprovechar el error poder marcar, que es creo la situación que mejor se le da al equipo de Pellicer de cara a encontrar portería rival. Estamos viendo, y es que es una obviedad, en los últimos partidos, el más claro es el del Murcia, cuando un equipo se mete atrás, este equipo le cuesta mucho marcar gol. Es que al final jugar contra el Málaga sobre todo le gusta también tener la pelota en su poder lo máximo posible, ¿no? Dentro de lo que cabe, pero sobre todo que se abra el rival, que puedas tener hueco, que te puedas sentir cómodo a la hora de crear una jugada, que a lo mejor Kevin no esté intimidado por 4 futbolistas, que no pueda hacer ese quíntuple esfuerzo para intentar llegar a tener un tiro a puerta. Y el Málaga con ese tipo de cuestiones, como la defensa del Murcia del otro día, que por cierto, el Murcia al final hizo lo que tenía que hacer, se vio inferior y eso al final es totalmente respetable, jugar sus cartas, pero que lo que tú has comentado, al final al Málaga le cuesta muchísimo jugar o con un 0-0 de esa manera cuando el rival te juega así, o simplemente encajar un gol y simplemente tener que empatar. Lo de Alfonso Herrero también, por ejemplo, la parada el día del Córdoba, que después monta la contra el Málaga, que marca Aitán, que por desgracia está lesionado y era un fichajazo, y por ejemplo ese partido, te llevas un punto en un partido donde el Córdoba te marca un gol, porque eso fue un caos mortal ese 0-1, ese 0-1 parecía que nos iban a meter una espectacular porque el Córdoba las tuvo, pero esto también es primera federación en el sentido de que tú puedes tener muchas ocasiones, pero si tú por ejemplo no las aprovechas, después puede llegar el otro equipo y con una simplemente que tenga, con una contra, por ejemplo, como nosotros, que es una recreación del gol de España en el Mundial, ¿no? Literal, esa contra, que ese gol es espectacular, ¿no? Que es muy bonito, por cierto, porque al final es una jugada de equipo. Pues al final te pueden dar el día y eso, por desgracia, te puede pasar o un día a favor o un día en contra. Entonces, también el Málaga tiene que saber jugar con eso. Por cierto, Rafa, ¿podemos mencionar un poco también al Unicaja y lo bien que jugó en Belgrado?
Hombre, por supuesto. Yo estaba esperando, ¿eh? A mí me ha gustado el edit que habéis hecho, ¿no? Con esa foto que la verdad que para mí fue muy especial, ¿no? Poder tener esa copa de la Basketball Champions League entre los brazos. Bueno, yo creo que Unicaja ahora mismo está representando lo que le gustaría al deporte malagueño que también fuera el Málaga, ¿no? Creo que Unicaja, con un gran trabajo de Juanma Rodríguez en la dirección deportiva, de Antonio Jesús López Nieto bajo... Y que se recalque lo de Juanma Rodríguez. Yo no lo escucho, ¿eh? No escucho ese nombre. Y ese nombre es, yo creo, de los principales que ha hecho ese equipo, ¿eh? No, es fundamental. Al fin y al cabo, Juanma Rodríguez y Ivonne Navarro han ido de la mano. Ivonne Navarro ha sido muy importante también para la confección del equipo, sobre todo en el mercado de verano del año pasado. Y este año Juanma Rodríguez ha sido muy importante para mantener el bloque y sobre todo para acertar de pleno con ese fichaje de Cameron Taylor después de la buena marcha de Brizuela. Me refiero buena en términos económicos porque el Barça pagó 4 millones de euros por él. Y yo creo que Unicaja, bueno, en la Basketball Champions League consiguió ese título que anhelaba, ¿no? La afición de Unicaja desde hace un año, cuando en Carpena no salieron las cosas. Parecía que el año pasado en el Carpena, con la Final Four, Unicaja iba a romper ese maleficio de no poder ganar títulos en su propio pabellón. Afortunadamente, después de un año ha podido tomarse esa vendetta con Unicaja, que ya lo he comentado yo en la radio, también lo he comentado con otros compañeros de la prensa, como Tío Fernández de La Opinión, Jorge Cabrera del Málaga Hoy, expertos del baloncesto. Creo honestamente que Unicaja en la Final Four de Belgrado demostró ser un equipo ganador. En la previa del partido del Baskonia, que fue el último partido de Liga Andesa antes de marcharse a Belgrado, Ivonne Navarro decía que el Unicaja era un equipo que ganaba partidos, pero ser un equipo que gana partidos no quiere decir que seas un equipo ganador. Y es verdad, porque al final Ivonne Navarro, la definición que hacía de equipo ganador era de aquel equipo que ganaba cuando tenía que ganar. Y en el caso de Unicaja, creo que en Belgrado hizo eso, ganar cuando tenía que ganar. En el primer partido de semifinales frente a UCAM Murcia, el primer y el segundo cuarto, el juego fue malo, pero el equipo se mantuvo, se agarró en el partido y al final se marchó 7 abajo. Y la segunda parte de UCAM Murcia, y yo creo que prácticamente la final entera contra Lenovo Tenerife, fue un equipo que tiró de su talento, pero que tiró también de oficio y de un juego práctico para acabar llevándose la Copa a Málaga, que era ese principal objetivo. Yo creo que el equipo se ha llevado una alegría y al mismo tiempo, hay que decirlo también, se ha quitado un peso de encima después de lo que pasó en Málaga, ¿eh? Yo lo digo de verdad, el vestuario de Unicaja tenía el título de la BCL entre ceja y ceja y afortunadamente ha logrado levantarlo en la capital de Serbia. Es que al final el intento de la ocasión esa que tuvo Perry en el triple en un partido que contra el Bon estaba perdido el partido. Porque a base de tiros libres empezaron a meterse poquito a poco. Y cuando la íbamos a tener, cuando parecía que se iba a obrar el milagro por completo, es que al final fue peor el remedio que la enfermedad, porque se te quedó un sabor tan amargo. Y yo, sobre todo, la final, cuando le dieron el MVP a Perry, digo yo, mira, el destino ha sido justo y le han dado el MVP al que más se lo merecía. Porque al final hizo una Final Four de 10, ¿eh? Y hay muchos jugadores que hicieron una Final Four muy parecida a la de Perry. Es más, por ejemplo, Jedovic yo creo que vino como agua de mayo en la Final Four en muchos momentos donde el equipo no se veía. Pero si alguien se lo merecía, y yo creo que el vestuario también estuvo feliz por la decisión del MVP, es Kendrick Perry, que llevaba un año dándole vueltas a la cabeza después de tener en sus manos el poder hacer historia con Unicaja con ese triple. Que a veces entran y eres un héroe, y otras no entran y en ese día te conviertes en el villano. Pero al final el trabajo, ¿no? Y el esfuerzo en este caso del bueno de Kendrick Perry se notó bastante y mira ahí que tuvo ese premio. Yo la verdad que me alegré bastante por él. Por ahí en Belgrado también os alegrasteis de ese MVP también, ¿no? Por parte de Perry. Obviamente. Y además estaba muy emocionado, allí en la entrega de premios. Lo estaba la gran mayoría de jugadores, también Ivonne Navarro. Pero habla sobre Perry. Perry yo creo que es uno de esos jugadores que define muy bien cuál es la filosofía de juego de este Unicaja, ¿no? Y al final Navarro es consciente de ello. Yo he de decir que creo que Perry el año pasado hizo mejor temporada que esta. Yo creo que el año pasado tuvo esta temporada. Ahora bien, Perry se merece el MVP de la Final Four. Yo creo que hizo buenos partidos. Yo de hecho tenía la oportunidad de votar y voté a Jedovic. No voté a Perry, pero porque al final yo tengo la teoría de que es muy difícil ganar un título individual en este Unicaja de Ivonne Navarro, porque es muy difícil quedarse con uno. Es que es prácticamente imposible. Al final, los jugadores no son jugadores que brillen en la estadística, porque si tú ves el minutaje... Y Rafa, te digo una cosa, y eso es lo bueno del equipo, que no brilla uno sobre el resto, que somos un equipo.
Es que esa es la clave. Es que esa es la clave para que Unicaja, a falta de 3 jornadas para el final de la Liga Endesa de la fase regular, le esté compitiendo el liderato al Real Madrid. Y de ahí necesitas una plantilla muy amplia donde te aporte absolutamente todo el mundo. Y esa volvió a ser la clave en Belgrado. Es que fue así. Es la clave de es muy difícil elegir qué jugadores o qué jugador puede opositar al MVP, porque al final tienes varios candidatos. De hecho, un día antes de la final, el sábado, fue la entrega de premios de la Basketball Champions League y Unicaja tuvo a Perry, ¿no?, entre los 3 finalistas para hacerse con el MVP, que merecidamente cayó en las manos de Marceliño Huertas, pero en el primer quinteto se nos comunicaba allí en el Belgrado Arena que iba a haber 2 jugadores de Unicaja. Y me acuerdo que Olías del Málaga hoy, Jorge Cabrera también del Málaga hoy, Emilio Fernández de la Unión, Calderón del Sur. Estuvimos varios diciendo, ¿quién puede ser? La gran mayoría dijo Perry, pero yo, por ejemplo, digo, si se lo dan a Cam Taylor, tampoco me sorprendería, ¿no? Al final fue Perry Kravish, pero te habla de que, por ejemplo, Dylan Osekowski, que ahora mismo es el líder total por parte de la afición para el MVP a la Liga Endesa, en la Basketball Champions League forma parte del segundo mejor quinteto. No entraba en ninguna de las quinielas para estar entre los 5 mejores de la competición. Y eso, quieras o no, te llama la atención, porque otro equipo, por ponerte, el Baskonia, si el Baskonia jugara a la BCL, ¿no?, y jugara a la Liga Endesa, yo estoy seguro que el MVP de la Final Four habría sido Howard y su aspirante a MVP de la Liga Endesa pues también sería Howard. Al final, si todos los equipos o la gran mayoría de equipos tienen una referencia y a partir de esa referencia se crean. En Unicaja yo creo que la referencia es su entrenador, que crea con todo lo que tiene dentro. Y si te fijas realmente, un equipo que utilice a tantos jugadores en el roster como Unicaja no hay. El que más se acerca esta temporada es UCAM Murcia y también evidentemente el fondo de armario que tienen el Madrid y el Barça, claro. Es que al final el fondo de armario, Rafa, puede marcar la diferencia a final de temporada, porque al final tener una plantilla larga, sobre todo hablando de, imagínate un playoff, ¿no? Vamos a ponernos en un caso ahí en el que estemos felices, ¿no? Imagínate, semifinales, ahora mismo, si no me equivoco, el gráfico sería Barça-Unicaja si va todo como debe de ir. Entonces, ponte en un Barça Unicaja. El Barça al final con el fondo de armario que tiene también te puede marcar las diferencias, a pesar de que Unicaja ha demostrado tener un magnífico nivel y tener un equipo que al final no deja de ser eso, equipo, pero creo, ¿no?, que también el cansancio puede influir en ese tramo tan importante de la temporada, sobre todo hablando de intentar ya obrar el milagro supremo que sería conseguir un título de liga, que eso yo creo que alguno lo ve muy complicado, pero también veíamos complicada la Copa de Badalona, ¿no? Bueno, pero ganar una liga para mí es más complicado que ganar una No, copa. pero tú me has entendido por dónde voy, ¿no? Sí, yo te he entendido. Creo que Unicaja puede aspirar a ser campeón de liga. Poder puede. Es decir, voy a decirlo de otra forma. El favorito es el Madrid. Si el Madrid no la gana, el favorito es el Barça, por mucho que haya quedado tercero en la fase regular por detrás de Unicaja. Y si no está ni el Madrid ni el Barça, creo que Unicaja sí es favorito. Es decir, a mí me cuesta mucho pensar, me refiero, está más cerca que el año pasado, pero a 5 partidos yo todavía me cuesta ver que Unicaja le pueda ganar al Madrid o le pueda ganar al Barça. Le veo más chances de ganar a 5 partidos este año al Barça que el año pasado, por ejemplo. El año pasado se forzó el cuarto, pero seamos honestos, en el cuarto no hubo partido. Entonces, ese fondo de armario es clave, por ejemplo, para tener en muy pocos días una posible eliminatoria a 5 partidos contra el Barça o contra el Madrid, porque hay que ser honestos. Si te cruzas con el Madrid o con el Barça en el camino al título, 3-0 no vas a ganar. En la eliminatoria, evidentemente, sería la gran mayoría de partidos posibles para vencer al Madrid o al Barça. Pero antes de hablar de si quedas primero, Rafa, puede cambiar un poco la idea. No, bueno, a ver, si quedas primero, lo bueno es que en el mejor de tus casos no te tienes que ver con, me refiero, Madrid o Barça se van fuera entre ellos en semis, uno de los dos. Eso es lo bueno de que, para mí, lo bueno de quedar primero es eso, que Madrid o Barça, uno de los dos va fuera. Ahora, creo que pensar en semis o pensar en una hipotética final es un error, porque para mí Unicaja, por mucho que quede primero o que quede segundo, va a tener una eliminatoria de cuartos de final muy dura, ¿eh? Muy dura, porque ahora mismo, si vemos la clasificación, Unicaja es segundo, pero quien es séptimo es Valencia, ¿eh?
Y Valencia es un equipo que ha jugado Euroliga, que ha tenido momentos de la temporada bastante buenos, que es cierto que ha tenido que cambiar de entrenador porque el proyecto Mumbrú no ha funcionado, pero tiene jugadores de mucho talento, jugadores de mucho físico. Por ejemplo, en la primera vuelta fueron capaces de ganarte en el Martín Carpena, y al final una eliminatoria de 3 partidos es una eliminatoria muy, muy corta. Demasiado corta como para hacer notar esa ventaja de yo he quedado segundo, tú has quedado séptimo, ¿sabes? Entonces está el Valencia Basket por ahí, está el Baskonia también luchando por alcanzar la 8ª posición, está muy igualada, la lucha por entrar en el playoff y la lucha por saber cuál va a ser el orden concreto final en ese playoff de la 4ª posición hacia abajo. Pero a día de hoy yo creo que, claro, es lógico que la gente de Unicaja, después de ganar un título, vea que el equipo va segundo, que está luchando por acabar primero en la Liga Andesa, pero es que independientemente de que quedes primero, de que quedes segundo, de que Madrid o Barça hipotéticamente se cruzaran en una semifinal y no en una final, como suele ser habitual, son muchas cábalas complicadas, ¿eh? Pero bueno, evidentemente si tú me preguntaras, ¿veo capacitado a Unicaja para competir una eliminatoria a 5 partidos a un equipo como el Madrid y el Barça? Le veo. Le veo mejor, indudablemente, que el año pasado. ¿Le veo favorito? No. La verdad, favorito para ganar la Liga es el Madrid, es el Barça, y en el tercer escalón ya estás. Pues ahí está la opinión de Rafa Alcaraz sobre los favoritos, y evidentemente creo que al final el corazón quizás no te dice lo mismo, pero la mente y lo lógico te dice que eso es lo que realmente pasa. Y es que el primero es el Madrid, está claro, después el Barça por el fondo de armario que tienen, y ya tercero, pues nosotros que quizás somos el equipo más trabajado dentro de los equipos que no suelen estar candidatos a los títulos. El equipo más trabajado de la ACB es el Unicaja, está claro, y sin lugar a dudas, si esta temporada lo está demostrando, pues al final no va segundo por amor al arte. O sea, ese es el tema. Rafa, hablando, por cierto, de ti, porque yo no te he empezado aquí a hablar del Málaga, del Unicaja, digo yo, vamos a hablar de deporte, ¿no? Ya que estamos aquí un ratito, pero no te he hablado de ti, cuéntale a la gente si quieres sobre ti, un poquito. Bueno, pues la verdad que tengo bastante historia por contar, pero bueno, voy a intentar ser breve. Yo actualmente desde el mes de enero estoy en Radio Marca Málaga junto a un equipazo con Jorge Fernández, Pablo del Pino, Álvaro Torremocha, también Isma López, ¿no? Que incorporó más o menos a la misma altura de año que yo, chavales súper comprometidos, súper trabajadores, que son amantes del deporte, sobre todo del fútbol. En el baloncesto es verdad que Torremocha es el alumno aventajado de todo este grupo. Pero bueno, al final yo creo que tenemos la inmensa suerte de poder trabajar contando las noticias del Málaga Club de Fútbol y del Unicaja diariamente. Mucha gente que nos escucha, los audios que nos llegan día a día son muchísimos, a nuestro número de WhatsApp. Y bueno, en cuanto a mi figura, yo soy un chaval que empecé muy, muy pronto, con 15, 16 años, junto a mi compañero Pablo Muñoz, actualmente en relevo. Estábamos ya en una radio a nivel local, que ya no existe, pero que era muy buena radio, como Metro Radio. Ahí teníamos un programa que hacíamos de forma diaria. De forma diaria no, todos los viernes, de forma semanal. Y después del programa del viernes, normalmente tocaba Euroliga. Después el fin de semana, el domingo, tocaba la Liga ACB, porque hacíamos todos los partidos que Unicaja jugaba como local. Lo hicimos durante 3, 4 temporadas. Después de estar en Metro Radio, sí es cierto que comenzamos la carrera, la radio, como te dije, cerró, y bueno, buscándonos las habichuelas como siempre, ¿no? Como se ha podido. En cuanto a prácticas, bueno, yo estuve de prácticas en la SER, no fue deporte, pero estuve en la práctica de la SER justo antes de que estallara la pandemia, en 2020. También he estado trabajando en el departamento de comunicación de Unicaja, llevando la radio de Unicaja del club durante unos meses, sustituyendo la baja por paternidad que tuvo en su momento Ignacio Almarcha. También mi mayor pasión, sin lugar a dudas, dentro del mundo del periodismo es la narración. Creo que incluso la propia cuenta de la radio subió mi reacción narrando, ¿no?, esos últimos segundos de la final ante el Lenovo Tenerife en Belgrado de la Basketball Champions League. Pues bueno, narré para Gigantes, el Mundial de Fútbol de 2022, el de Qatar, que conseguí el pase de oro. Fue un auténtico Miguel Ángel Román te lo dio, creo, ¿no? Efectivamente, Miguel Ángel Román, de Dazón, el narrador del FIFA, ¿no? Que te dé el pase de oro para poder narrar un Mundial, pues yo creo que es fantástico.
Y después, en los últimos tiempos, me marché a Madrid en 2022, cursé un máster de periodismo deportivo focalizado sobre todo en el tema de la televisión, porque yo lo que había hecho sobre todo era radio, pero en el mundo del audiovisual es que hay muchas cosas que se me olvidan. Hacía un programa, y lo sigo haciendo con la Federación Andaluza de Fútbol todos los lunes, donde repasamos todo el fútbol andaluz y demás, y mi intención era seguir aprendiendo más del audiovisual, que como estás haciendo tú con este canal de Twitch, como hace muchísima gente, creo que al final es por donde va el futuro, ¿no? de la profesión, porque yo soy de los que pienso que lo que tú haces cuando no trabajas es a la persona a la que tú te estás dirigiendo, al fin y al cabo, porque tú vas consumiendo, vas viendo también cómo consume la gente a nivel audiovisual y sabes que ese producto es el que finalmente tienes que moldear o tienes que aprender a hacer. Entonces me fui a Madrid por eso, en búsqueda de una oportunidad, porque sí es cierto que por Málaga tenía mucha inestabilidad, no tenía nada fijo, si me iban saliendo narraciones de vez en cuando, el tema este de la federación, pero no era suficiente, me marché a Madrid, hice el máster, tuve periodo de prácticas justo hace un año en el Mutua Madrid Open del año pasado, que la verdad que fue fantástico, donde pude compartir momentos, por ejemplo, con Juanma Castaño, también tuvo Broncano por allí, con muchos tenistas que jugaron aquel torneo, que afortunadamente sí pudo ganar Alcaraz, algo que no ha ocurrido este año, y tampoco con Nadal, que es verdad que no pude, por desgracia, poderle ver jugar. Y, y después del Mutua estuve de prácticas en Movistar Plus. En Movistar Plus estuve 6 meses, súper bien, súper contento, la verdad que la dinámica de trabajo idónea, me tocó hacer de todo menos fútbol, esto se lo digo a todo el mundo, hice de todo menos fútbol, narré NASCAR, que yo en mi vida pensaba que iba a narrar carreras de NASCAR, narré NASCAR, locutaba típicos programas que se emiten en el Plus, que vas locutando sobre la previa de la pretemporada de la Bundesliga, eso también lo Sí, tuve sí. que doblar yo, por ejemplo, tuve que doblar a Klopp, tuve que doblar a Xabi Alonso. De hecho, uno de los que lo tendré por ahí guardado, uno de los programas era sobre el impacto de Xabi Alonso en el Leverkusen, todo eso, ese reportaje antes de la que ha ligado este año, ganando la Bundesliga y Total. puede que también ganando la Copa y la Europa League, ¿no? Y bueno, ¿qué más hice? Bueno, el Transworld, que era un programa de atletismo, también lo locuté. Un día tuve que locutar un programa de surf. En fin, te tienes que meter a la piscina con lo que sea también. No fue no en el club, pero también me ha tocado narrar hockey sala en Benalmádena alguna otra vez y también en Pinejo. Pero volviendo al plus, después de todo eso, también hice tenis, que tuvimos Wimbledon y el US Open. Y en Wimbledon te puedes imaginar, como me llamo Rafa y me apellido Alcaraz, entonces ahí ya en el mundo del tenis, yo la broma de, mira, se llama Rafa y se apellida Alcaraz, con ese nombre, ¿cómo no se va a dedicar al tenis? La broma más habitual que me han hecho en Madrid. ¿Y qué más te puedo contar sobre Movistar? Así que cuando terminó, por así decirlo, el verano, que al final las redacciones las tiran adelante la gran mayoría becarios, llegó el básquet. Y en el básquet allí es cierto que la gran mayoría de mis compañeros, la verdad, se defendían en Euroliga, pero les molaba más la NBA. Yo siempre he sido más de baloncesto europeo, entonces estaba echando un cable en ACB y sobre todo en la Euroliga. Sobre todo en la Euroliga, la primera parte de la temporada ha sido full Euroliga. Estaba en Movistar no narrando, pero sí típico haciendo piezas de vídeo, haciendo colas, locutando piezas, teniendo que decidir, por ejemplo, mano a mano con Piti Hurtado, qué vídeo meter, ¿no? Eso evidentemente estar mano a mano con ese tipo de personas como Carnicero, como Vaya Valdemoro, como Sara Jiménez, como Lala Alzueta, después muchas otras gente que es de Movistar que no aparece en pantalla, caso de Miguel Cuberta, caso de Juanqui, no sé, hay muchos muy buenos profesionales en Movistar, la verdad que a mí me apenó mucho tener que marcharme, pero bueno, decisiones empresariales decidieron que ni yo, uno de mis compañeros, renováramos después de la beca. Y nada, en enero, pues por desgracia para Radio Marca Málaga, se marchó José Moreno y tanto Juanje como Merchan en este caso ya me llamaron y decidieron darme la oportunidad y aquí estoy ahora.
Pues ahí estás, y la verdad que se te ve contento. Y además es que en Radio Marca yo estuve hablando con Juanje y por lo que me estuvo comentando y me estás comentando tú, ahí se respira un muy buen ambiente, Rafa. Se tiene que respirar muy bien el ambiente allí de Radio Marca. Además, sobre todo, se ve cuando uno escucha Radio Marca y se nota al final que hay buen rollo, que hay buen feeling, quieras o no, eso se transmite, ¿sabes? Entonces, eso Sí, está bien, eso está bien. menos mal que hay, porque echamos más horas con reloj, las cosas como son, pero la verdad que sí, hay muy buen feeling. Lo que te he dicho antes, por ejemplo, ayer jueves, ahora nos estamos aficionando a todos los jueves echar un ratito de fútbol sala y bueno, siempre hacemos cosas. Al final yo creo que en cualquier trabajo, pero más en este, hay que intentar que el grupo de trabajo en el que estés te lleves bien. Y creo que en este mundo yo soy un tío de verdad que no soy un presumido, que yo no tengo esa mente que en su momento se ha vendido siempre en el periodismo, de tener que ser mejor que el otro, que para tú ser mejor que el otro echar mierda del otro. A mí esas cosas no me salen porque yo no soy así, ¿no? Yo al final intento llevarme lo mejor que pueda, tanto con el que está conmigo en el mismo equipo, en este caso la radio, como los compañeros de otros medios, porque al final creo que todos formamos parte del mismo barco. Tenemos diferentes pegatinas, pero al final todos nos dedicamos a lo mismo y nos tenemos que apoyar entre nosotros. Pero es lo que tú dices, yo creo que se transmite en la audiencia, yo creo que también los oyentes con todos los audios que nos mandan, con la cantidad de mensajes que nos ponen en la web, que nos mandan al WhatsApp, se hacen estar ahí y cuando tú notas también ese feedback por parte de todos los oyentes, creo que hacer radio es bastante más fácil, ¿no? Pero, insisto, yo creo que Radio Marca Málaga tiene muy buen grupo y hay mucha gente que también se acordará de los propios José Moreno, de Pedro Jiménez, de Jorge Cabrera, de muchos nombres que han estado y ahora no están en radio y que siguen estando en nuestro propio grupo de WhatsApp, seguimos charlando y la verdad que son chavales fantásticos y sobre todo también los nuevos. Yo sí quiero dar un mensaje de lanza a favor a Isma, a Torremocha. Pablo del Pino es más veterano que yo, pero bueno, al final ha tenido que remar mucho para estar en la situación que está ahora. Son chavales que curran una barbaridad y que después aportan buen rollo, porque las características y las situaciones de Torremocha, de Isma López, es muy fácil quejarse y ellos no lo hacen, siempre están ahí ayudándonos en lo que haga falta. Si hoy me viene mal a mí, tú me vas a ayudar, pero el día que a ti te venga mal yo te voy a ayudar. Al final yo creo que eso lo tenemos en la redacción y afortunadamente podemos disfrutar, como tú bien has dicho y como bien te dijo Juanje, de un muy buen ambiente. Pues la verdad que sí. Por cierto, si quieres ir terminando, Rafa, con un mensaje a aquellos que, no sé, quieran cursar periodismo o algo por el estilo, pues es todo tuyo el micro y ya si quieres con eso, pues podemos llegar a finalizar. Porque no sé si hay mejores personas para comentar esto que tú, Rafa. Yo creo que es un momento ideal, ¿no? Uf. Bueno, a ver, yo lo voy a decir claro. Yo soy alguien que ha estudiado periodismo porque creo que desde que tengo uso de conciencia es lo que quería ser. Periodista. Y sobre todo lo que yo quería hacer es narrar partidos. Lo que yo más disfruto es narrando un partido. Me lo paso pipa. Evidentemente, ¿qué pasa? Que te tienes que ir adaptando porque sabes que hay veces que tú llegas a la gente teniendo que redactar, hay otras veces que tú llegas a la gente teniendo que locutar, otras veces montando un vídeo. Tienes que llegar de muchas formas, ¿no? Pero si tienes que estudiar periodismo, tenlo muy claro. Aquel que tenga o aquella que tenga una mínima duda, que no lo haga. Lo digo de verdad. Es decir, tienes que saber que el periodismo es muy sacrificado, muchísimo, y que sí es verdad que merece la pena, ¿no? Porque yo, evidentemente, ha habido momentos malos, durante los inicios, hay momentos que te toca comer mucha mierda, ¿no? Como se dice, pero claro, después, por ejemplo, en mi caso, después de estar desde los 16 años bregando, ahora con 26, 10 años después, te ves el otro día en el mismo avión que los jugadores de Unicaja, estando en Belgrado, narrando una final europea que gana además Unicaja para Radio Marca Málaga, que es la radio probablemente más escuchada a nivel deportivo en la provincia, pues dices tú, hostia, la verdad que esto es una auténtica pasada, pero
Yo lo que puedo decir de verdad, que aquel que estudie periodismo, que lo tenga muy claro, y que si tienes muy claro estudiar periodismo, que sepas que va a haber malos momentos durante la carrera, porque la carrera, al fin y al cabo, muchas veces vas a sentir la inutilidad de estudiarla, eso lo va a sentir todo el mundo y lo seguirá sintiendo, por desgracia, pero que de verdad, cualquier oportunidad que tengas, cualquiera, de poder hacer unas prácticas con alguien o de poder conocer a gente o de juntarte los miembros de tu propio grupo de la universidad e intentar hacer cosas, que no se queden quietos. Que no se queden quietos porque yo de verdad, cuando yo hice la carrera, yo lo digo, cuando yo he estado en la carrera es cuando menos cosas periodísticas he hecho. Y eso fue un error mío. Eso fue un error mío. Es decir, yo tendría que haber hecho la carrera como hice el máster. El máster, evidentemente, previo pago de un pastizal. ¿Qué pasa? Que sabía y era consciente de el gran esfuerzo que hacía mi familia, ¿no? Y del gran esfuerzo que se hacía, ¿no? Por ir a este máster. Pero sí me lo tomé en serio, de esto es una oportunidad de abrir una ventana, conozca a alguien, voy con ese alguien, hablo con ese alguien, le pregunto lo que haga falta y hablar, relacionar. No tener ningún tipo de vergüenza en el buen sentido de la palabra y ser echados para adelante. Eso es lo que hay que hacer. Y que la gente sepa que vas a llevarte muchos palos, que vas a llevarte muchos golpes, pero que tienes que seguir ahí. El mayor golpe que yo me he llevado, y no lo voy a olvidar, cuando yo estaba en Metro Radio, narrábamos, te lo he dicho, todos los partidos de Unicaja. Bueno, hay un partido de Unicaja que no pudimos entrar al pabellón. Y fue el segundo partido de la final de la Eurocup contra Valencia, en el Carpena. No pudimos entrar porque como era una final, la acreditación de temporada que te da Unicaja no valía. Y en este caso tenías que acreditarte por mediación de la Eurocup. Total, que el correo al que nos solían llegar las notificaciones de Unicaja, ahí no llegó ningún correo, lo mandaron a otro, no sé todavía el porqué, y no quiero ya ni pensarlo porque queda lejos, pero vamos, la llorera que me pegué yo en mi casa junto a mi compi Pablo Muñoz, ese golpe, por ejemplo, lo más fácil hubiera sido rendirse, pero no, a seguir, a buscar otras oportunidades, a buscar otras ventanas, y fueron saliendo y afortunadamente, pues bueno, aquí estoy ahora en la radio, también con la experiencia que tuve en Movistar, ahora por ejemplo mañana aquí en Los Cármenes con Gigantes pudiendo cantar al fin y al cabo un alirón del Barça femenino, que es el mejor equipo del mundo que se puede ver a día de hoy de fútbol femenino, y al final, pues es lo que te digo yo, si quieres estudiar periodismo, ten muy claro que quieres estudiar periodismo y al menos en lo que yo puedo aconsejar mejor, que es el mundo del periodismo deportivo, intenta que te gusten cuantos más deportes mejor. Yo soy de los que piensa así, porque al final yo, porque no se han dado las circunstancias, pero por ejemplo me llamaron para poder ir al Mutua este año, finalmente no se pudo dar. Me han llamado en el momento que narré una vez hockey, me han llamado muchas veces más para narrar hockey. Al final narrar NASCAR y ya después te pusieron me ponían allí a narrar otras cosas de motor. Aquí hay que, toda oportunidad que venga, aunque parezca la más tonta del mundo o aunque parezca una oportunidad de chichinabo, ¿no? Hay que saber valorarla y aprovecharla. Pues ahí está el consejo de Rafa Alcaraz. Rafa, de verdad, un placer haberte tenido aquí en Malaguistas TV. Ya sabes que tienes las puertas abiertas y que ojalá la próxima vez que te vea, pues sea a lo mejor con una liga y con un ascenso en el brazo, que es imposible, ¿no? Pero que yo lo digo y si cuela, cuela, ¿eh? Mira, yo con que haya una de las dos te lo firmo. Total, y yo igual, Y te voy a decir una cosa, la gran mayoría de la gente firmaría la del ascenso antes que la de la CB. Lo entiendo perfectamente, porque al final el Málaga tiene que salir del pozo donde está cuanto antes. Pero ¿cuándo va a tener Unicaja una opción como esta de poder luchar por una CB? Yo creo sería muy merecido, Unicaja. A ver, es que yo, Rafa, te digo una cosa, yo no te he hecho la pregunta porque digo yo, lo voy a meter en un apuro. Es que es meterte en un apuro. Y si me hacen a mí la pregunta, tranquilo que me quedaría igual, me quedaría diciendo, mira, ¿ahora qué hago? Te voy a responder bien. Que una cosa suceda el 17 de junio y la otra me parece bien. Me parece bien, ¿no? Pues ya está. Lo firmamos.
Pues nada, Rafa, de verdad, más que invitado para cuando quieras volver y un placer haberte tenido por aquí. Pues el placer es mío, que sepa los oyentes, y bueno, los oyentes ya, la manía de la radio. Que toda la gente que nos está viendo, que bueno, que la verdad que ha costado el poder cerrar la entrevista, afortunadamente la hemos podido hacer hoy y como tú bien has dicho, para mí ha sido un placer también estar por aquí y seguro que prontito volveremos a estar aquí de visita, tío. Pues un abrazo, Rafa, nos vamos viendo. Un abrazo para ti, adiós.